No tiene sino un surco en la espalda, un tajo, allí donde dio cobijo a un sueño. No tiene dolor, sino memoria del espanto. Un hueco y el recuerdo de su mano asistida de furias. ¿Qué quieres? ¿Que nos repudien? ¿Que nos echen del país? No, mamá. Pues es lo que van a hacer si no dejas esas tonterías. No son tonterías, mamá. Me gustan las chicas. Pues te callas, ¿me oyes? Te callas. Porque lo que estás es enferma. Estás enferma. Y no vas a salir de aquí. ¡No vas a salir! Yo tenía 14 años y ella me pegaba. Me llevaron a un psicólogo. Y para que no me llevaran más, le dije a mi madre que había cambiado. Después, a los 18, me dijeron que tenía que casarme con un hombre que mi familia no conocía. Ni yo tampoco. Discutíamos todo el rato. Y él me pegaba. Tuvimos un niño y cuando tenía 12 años más o menos. Mamá, el profesor me pegó y en el colegio. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Le di un beso a Hamid ¿Y por qué besaste a tu amigo? porque me parece el chico más guapo de toda la clase. Said, esto será nuestro secreto, ¿vale? Tu padre no tiene que enterarse de esto, ¿me oyes? Pero se enteró. Mi marido se enteró y empezó a pegarle. Deja al niño, por favor, no le pegues, aprenderá. Me puse en medio y me pegó a mí. Me dio un golpe en la cabeza y me desmayé. Pero gracias a que la policía vio esas agresiones, pude separarme de él. Después cambié de ciudad. Abrí una peluquería y empecé a trabajar. Nos iba bien. Yo había conocido a más personas como yo, salía con ellas. Estaba recuperando mi vida, pero él nos encontró. Tenía una amiga que conocía a una familia y a un hombre con el que yo podía vivir. Yo le ayudaría a él y él me haría un contrato de trabajo. Y por un tiempo estuvimos tranquilos. Después me vine a España y comencé a aprender a hablar vuestro idioma. No hay sitio para los gays y las lesbianas en mi país. Quedarse allí es morir.